Muy buenas, pues seguimos con las reparaciones de la Suzuki GS 850. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues veréis, hoy vamos a intentar suavizar la pinza de freno trasero porque está totalmente bloqueado y vamos, solamente para subir la moto aquí al elevador pues ya ha costado trabajo porque va frenada. En cuanto pisa el freno, cierran las pastillas y es difícil de separarlas. Entonces se le va a quitar la pinza, el latiguillo, bueno, el líquido irá nuevo, lógicamente, y vamos a ver si podemos suavizar el pistón o los pistones, a ver si podemos suavizarlo y conseguir que vuelva a funcionar. Si vemos que está muy mal, pues habrá que comprar un kit de reparación de la goma y en el peor de los casos, pues el pistoncillo. Pero bueno, yo creo que no llegará la sangre al río. Vamos a ver cómo se da. A ver, en fin. Venga, vamos quitándolo y lo llevamos al tornillo de banco y a ver si podemos despegar esos pistones, ¿vale? Venga, vamos. Bien, pues vamos a ir quitando los tornillos. Tendríamos que quitar este pasador, ¿vale? Lo quitamos el tornillo del brazo que frena, estos dos tornillos y el latiguillo también. Y por supuesto, un cacharro para no manchar, por si se cae el líquido. Así que venga, voy a ir aflojando tornillos. Y con cuidado de no perder la arandela. Voy quitando el líquido. Ojo con el líquido de freno, que es corrosivo, ¿eh? Si cae la pintura y todo eso, se la carga. Así que cuidado. Bien, quitamos el tornillo del brazo. Vale, ya tenemos la pinza fuera. Vamos a intentar que tire todo el líquido posible. Vale, y ya la pinza en la mano, pues vamos a ir al banco, al tornillo de banco y a intentar suavizar esto, ¿vale? Venga, vamos para allá. Venga, pues tengo la pinza aquí pillada en el tornillo. Vamos a quitarle el plástico este. Ahí. Y aquí tiene estos pasadores. Vamos a quitarle estos pasadores hay que sacarlo por aquí. Pasadores, ¿por aquí o por aquí? Por aquí quizás. Le quitamos los pasadores para sacar las pastillas. Quito aquí este de aquí. Un pasador. Y el otro pasador. Y ahora hay que ver vamos a ver.
Aquí lleva esto. Esto debería de salir hacia allá, eso es. Así. Pero claro, está un poco... Ahí. Eso es. Ya va. Sacamos las pastillas por abajo. Vale, lleva aquí. Eso es. Estos pasadores. Esta pastilla, fijaros cómo está. Esta pastilla está marcada y todo, ¿eh? Fijaros. Esto, lo suyo sería poner las nuevas. Pero bueno. Vamos a ver. Pues, esto quizá vamos a ver. Vamos a ver cómo está esto. Mirad, está un poquito... ¿Veis por ahí? No sé si se ve. Pero está un poco feo. Bueno, lo que voy a hacer de momento es lubricar. Voy a lubricar por aquí. Vamos a ver. Voy a ir lubricando toda esta zona por aquí del pistón y en este también, para intentar que suavice un poco, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es meteré aquí algo, una madera o algo así ancho, una llave, por ejemplo, lo que sea, y voy a meterle aire a presión por aquí para intentar mover los pistones. No sé, por ejemplo, podría ser esto. Si meto esto, sí, podría valer un destornillador o algo, lo justo para que frene por si salen disparados los pistones. Le meto aire a presión por aquí. A ver si se mueve. Pues no lo sé. Sí se mueve porque ha pillado el destornillador. Algo se ha movido. Hay que intentar. Voy a meterle algo más fino. Para que muevan más los. Se acerquen más los pistones. Por ejemplo, esta llave. Si la pongo así. Seguramente frene los pistones. Vale. Ahí veo que salen. Han salido un poco. Ahora lo que hay que hacer es meterlos de nuevo. Pero antes de meterlos, le pongo otro poco de aceite. Y por aquí. Vale, entonces, ahora meto hacia adentro, algo así, y meto, ahí está, metido los pistones para adentro, ¿vale? Ahora está suelta. Le doy otra vez aire. Y ahí está saliendo otra vez, ¿veis? Ya ha pillado la llave.
¿Veis? Y ahora otra vez. Para adentro. Y para adentro. Otra vez aire. ¿Veis? Se queda la llave pillada. Le echo otro poco de aceite. A ver. Otro poco de aceite que vaya penetrando. Pues esa es la idea. Y metiendo aire por aquí, que cierren los pistones, abriéndolos de nuevo, o sea, echando aceite, abriéndolos de nuevo, otra vez aire y así, para ir suavizándolos, ¿vale? Esto pues, hay que echarle paciencia, así que voy a hacerlo por las veces que haga falta y ya sé, y cuando termine, pues ya os enseño cómo ha quedado, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, pues algo he avanzado, pero al final voy a tener que abrir las pinzas, porque he conseguido suavizar este pistón de aquí, pero este le cuesta todavía trabajo salir. Veréis lo que ha avanzado. Mirad, meto esto aquí, simplemente es para, lo meto así para que haga tope y no salgan disparados los pistones, ¿vale? Entonces le meto aire aquí. Y mirad, este sí sale súper bien. Mirad, a ver si puedo que se vea. ¿Veis? Este quiere salir, pero este sí ha salido súper bien. Le voy a meter una llave más pequeña. A ver, hago así para que se vea. ¿Veis? Este es el que sale. Este ha salido. Pero este todavía le falta. Entonces, sí he conseguido que mira, ahora lo meto. Pero vamos, que su fin es abrirlo. ¿Vale? Este he conseguido que abra y cierre, pero va todavía muy duro. Así que lo que voy a hacer es, pues nada, abrir la pinza. Quito con la llave Allen estos dos tornillos. Vamos a ver si puedo. Pasa que necesitaré. Me va a girar. Pues mira. Está hablando. Esto lo normal es que esté duro. Esto está muy blando. No sé por qué. No sé por qué está tan blando. Porque todas las que he abierto estaban duras. Vamos a ver. Nada, abrimos y se limpia súper bien. Y a ver si se puede aprovechar. Que no, pues se pone el kit de reparación. ¿Vale? Uy, mira esta junta de aquí cómo está. Todo esto es líquido de freno viejo. Mira, seguramente este sea el problema del por qué no vuelve bien. Madre mía, cómo está esto. ¿Veis? Esto hay que desatascar todo esto ahora. Porque esto se supone que lleva un canal, debe de tener un agujero. ¿No? Debe de haber un agujerillo ahí. Exactamente, mira. ¿Veis? Un agujero que hay ahí, no sé si se ve. Ahí. Pues ese agujero de ahí comunica. Así que vamos a intentar sacar toda esa marranería que hay ahí.
la otra. ¿Cómo está la otra? Mirad. Mirad cómo está la otra. Está igual. Uf. Esto está petrificado aquí. Esto hay que limpiarlo súper bien. Lo limpio súper bien para que los conductos... Esto no se puede quedar así. Pues voy a ir limpiando todo esto. Ya ves que esto, pues para sacarle la... Habría que sacar el pistón. ¿Cómo saco el pistón? Pues le meto aire a presión. Tapo aquí, le meto aire a presión y el pistón debe de salir, ¿vale? Venga, pues voy a pillarlo aquí. Lo pillo aquí. Le meto aire por aquí. Y a ver si sale el pistón. ¿Veis cómo se mueve? Pues eso tiene que salir. Está agarrado. Está agarrado. Pues venga. Haciendo eso y le vais dando hasta que salga. Una vez que salga, ya os lo enseño y lo limpio todo y se vuelve a cerrar. Y con la otra parte, pues lo mismo, le meteré aire por aquí. Bueno, a lo mejor le puedo meter a esta parte, a lo mejor le puedo meter aire por aquí. No, se escapa el aire. Pero vamos, esta es más fácil. Pero la complicada va a ser esta. Bueno, complicado no, hay que abrirlo y limpiarlo bien, ¿vale? Venga, ahora seguimos. Bueno, pues ya tenemos los dos pistones sacados, que los tengo aquí. Los he sacado con el aire a presión. Y mirad la de mierda que esto tiene. Mira, le he quitado la goma, con mucho cuidado. ¿Veis cómo tiene la mierda que tiene la goma? Y mirad la mierda que esto tiene. ¿Veis? Esto hay que limpiarlo súper bien. ¿Veis cómo salta la mierda? Ay. Mira. Así que, ¿veis cómo está la mierda? Hay que ir limpiando y con este voy a hacer lo mismo, ¿vale? Así que venga, lo voy limpiando y cuando lo tenga todo bien limpio, y bueno, esto también habrá que darle un poco, pero esto no se le da con lija, ¿vale? Esto, porque esto se puede rayar, hay que darle con algún trapo o incluso con esto, que es fino, ¿vale? Esto no daña como la lija, para quitarle toda la porquería que pueda tener, ¿vale? Venga. Cuando lo tenga todo limpio, seguimos. Bueno, aquí tenemos la otra. Vamos a ver cómo está esto. Uf. Mira, la de mierda y mugre. Uf. Vamos a ver. Madre mía. Uf. ¿Cómo va a ir bien? ¿Cómo va a ir bien esto? Dios santo. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Cómo está esto?
Todo esto es caquita. Bueno, pues vamos a darle un repasico a esto y lo dejamos bien. Bueno, pues mirad, ya tengo todo bien limpio, ¿vale? Las dos mitades de las pinzas ya están bien limpias, todo. Tengo aquí los retenes metidos en el líquido de freno. Siempre hay que limpiar todo con líquido de freno, nunca disolventes, ni gasolinas, ni historias raras, con líquido de freno, ¿vale? Aquí está hidratándose y limpio. Los pistones, que también los tengo limpios ya, todo. Tengo aquí también, a ver, os lo enseño, tengo aquí esta pinza, esta pastilla, que le he quitado un poco de suciedad con una lija. La he puesto así y dándole pam, 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 ¿vale? Me faltaría esta, ¿vale? Esto es simplemente, lo pongo aquí, el papel de lija, y le voy haciendo así, ¿vale? Hasta que quede esto pues, lo más limpio posible, ¿vale? Y nada, ya lo que voy a hacer es ir montando todo en su sitio otra vez, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es, venga, vamos a hidratar con el mismo líquido de freno toda la zona esta, como si fuera aceite, pero en vez de aceite, pues el líquido de freno. Venga, pongo el retén, metemos el retén en su sitio. Así, eso es, perfecto. Vale, y ahora, pues, el pistón. Bajamos un poco y lo metemos. Vamos a ver, debería estar duro, en teoría. Ahí está. Ahí. Vamos a ver. Vamos a meterle un poquito de aire. A ver si sale. Ahí está. Mirad. ¿Veis? ¿Veis cómo ha salido? Eso es. Otra vez. Vamos otra vez. Mirad. ¿Veis? Ahora está hablando, que es como tiene que ir. Venga. Está durete ahora. Venga, pues voy a meterlo. Bueno, también iría esta junta de aquí. Bueno, va en esta, pero bueno. Se le pone también el guardapolvo. Venga, le colocamos el guardapolvo. De hecho, se lubrica un poquito esta parte. Ahí está. Eso es. Perfecto. Venga, vamos al siguiente. Lo mismo, lubricamos bien toda la zona con el líquido de freno. Venga, metemos el retén. Así. Eso es. Cogemos el pistón.
lo metemos. Ahí. Ahí está, metido. Vamos a ver si hace su función. Vamos a tapar los agujeros. A ver. Ahí está. ¿Lo veis? ¿Cómo ha salido? Venga, pues para adentro. Ya funciona como tiene que funcionar. Se mete. Y lo mismo. Su guardapolvo. Colocado. Ahí está. Eso es. La junta tórica. Colocamos aquí. A ver cómo va esto. Ahí. Eso es. Venga. Y ahora pues cerramos la pinza. Hay que asegurarse de que la tórica está colocada en su sitio. A ver, eso es, ahí está, colocada en su sitio. Apretamos. Ahí. Y ahí. Metemos todas sus cosas ya en su sitio. Los sangradores. Apretamos un poquito más aquí. Eso es. Eso es. Y ahora voy a colocarle una de las pastillas, la otra, pues sigo lijándola. Pues venga, voy a terminar de lijar esta pastilla y ahora se las coloco. Vale, pues ya está. Venga, pues ya están las pastillas lijadas. Y ahora ya simplemente colocar. Venga, vamos colocando una. Primero esta de aquí. Tiene que pillar este muelle así. ¿De acuerdo? Así que venga. Primero este de aquí. Ahí. Este lo ayudamos así.
Ahí. Ese ahí. Le colocamos su pasador. Ahí, para que no se salga. Venga, ya tenemos uno. El otro. Ahí. Echamos para abajo la pletina. Ahí. Eso es. Y le metemos el otro pasado. Y ya está. Ya estaría reparado las pinzas. Vamos a probarlo. Venga, vamos a probarlo. Venga, le meto una llave aquí. Si es que cabe, claro. No cabe. Bueno, da igual, se la meto así. Venga, meto la llave por abajo. Le meto aire. Y ahí pilla. ¿Veis? Y ahí pilla. Ya está. Pues nada, así es como he reparado o se suavizan los pistones de las pinzas de freno, ¿de acuerdo? Ya solamente nos queda colocarla en la moto. Venga, pues vamos a colocar la pinza. Tenemos las dos pastillas separadas. Aquí un poquito de... que no tenga nada de... que estén bien limpias. Venga, las colocamos. Le ponemos sus tornillos. Ahí va. Un tornillo. El otro. Y el de aquí, del tirante. Que también hay que colocarlo, claro. Ahí está. Apretamos. Vamos a ver. Y ahora colocamos el latiguillo de freno. Ahí está.
Ahí está. Bueno, pues ya lo tenemos todo preparado para empezar a meter el líquido de freno. Voy a aflojar aquí los sangradores. Ahí está. Aflojamos un poquito y vamos a ir llenando el depósito de líquido de freno. Venga, pues vamos a ir llenando de líquido el depósito. Ahí. Hay que tener cuidado siempre de que no caiga nada porque es corrosivo. El líquido es corrosivo, ¿vale? Y si cae en la pintura, pues se puede dañar. Llenamos. Lo lleno hasta arriba, venga. Está haciendo pompa. Esto lo tenemos cerrado, los sangradores. Este está un poquito flojo, venga. Vale, ahora están apretados. Pues venga, empieza a dar al freno. Empieza aquí a dar al freno. Vale, empieza a ponerse duro. Está saliendo burbuja de aquí. Ahí está. Ya empieza a funcionar, pero tiene que frenar todavía más. Venga. Bien, pues ponemos este tubo para sangrar este pistón de aquí primero. Colocamos aquí un recipiente, este recipiente que tengo aquí, que lo voy a poner. Y ahora empiezo a bombear, lo mantengo pulsado, lo mantengo pisado el freno y aflojo. Ahí está. Aprieto, lo dejo pisado, aflojo y ahí veo que empieza ya a salir de aquí. Aprieto otra vez, bombeo otra vez, bombeo, dejo pisado, aflojo, salen más burbujas cada vez. Venga, estoy bombeando, lo dejo pisado, aflojo, ahí está. Ahí sale, veo cómo sale el aire. Venga, aprieto, sigo bombeando. Ya está cayendo por aquí, por el tubo. Venga, aprieto, aflojo, sigue saliendo aire. Ahí está. Aprieto y bombeo de nuevo. Y cada vez se va poniendo duro, controlando el nivel, que no baje demasiado. Venga, sigo bombeando. Piso, lo dejo pisar, aflojo y ahí veo cómo sale. Venga, bombeo. Y ahora voy a pasar al otro, a este de aquí. Hacemos lo mismo. Voy a quitar aquí. Primero voy a así. Pongo aquí que no se moje nada, o lo menos posible. Ahí. Eso es. Ahora lo pongo en este de aquí. Y voy a hacer la misma operación que he hecho con el otro.
Mejor por aquí. Eso es, por aquí. Venga. Bombeo. Bombeo. Dejo pisado. Aflojo. Y ahí suelta aire. Bombeo. Ahora está duro. Dejo pisado. Aflojo y suelta aire. Aprieto. Bombeo. Dejo pisado. Aflojo y suelta. Y ahí están saliendo pompas. Eso es. Bombeo. Dejo pisado. Aflojo y suelta aire. Bombeo. Dejo pisado. Aflojo y suelta aire. Está saliendo bastante aire, ¿eh? Bombeo. Dejo pisado. Aflojo y sigue soltando aire. Pues nada, esta operación se repite tantas veces como sea necesario, hasta que deje de soltar aire, ¿de acuerdo? Y controlando el nivel. Así que venga, cuando ya lo tenga todo, entonces vemos a ver si frena o no frena. Venga, hasta ahora. Bueno, pues ya tenemos solucionado la pinza de freno trasero de la Suzuki GS 850. Y nada, ya nos queda sincronización de carburadores y reglaje de válvulas, que eso lo vamos a hacer en otros vídeos, así que no os lo perdáis, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado y nada, le dais a like, a suscribirse, la campanita y nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Chao.